Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y para recordar un poquito lo que estuvimos conversando en el último encuentro, hablamos acerca del momento en que la Meca capitula, se rinde en el año 629 y finalmente Muhammad y sus seguidores pues toman posesión de la Meca. Vamos a tener de que en el vídeo de hoy, en la sección de hoy, vamos a avanzar en la historia, vamos a hablar del momento en que ocurre la muerte del profeta Muhammad, vamos a hablar sobre los primeros califas y los encuentros, enfrentamientos unos con otros por el poder. Vamos a hablar también de cómo finalmente la comunidad islámica, la Umma, se expande con las diferentes conquistas en gran parte de territorios del Medio Oriente hasta el norte de África, y en detalle mencionaremos sobre estos enfrentamientos con los imperios vecinos como eran el imperio persa y el imperio bizantino. Entonces, entrando en detalles, en el año 632, 10 años después de que había ocurrido por primera vez lo que se conoce como el Hijra, el momento en que Muhammad se traslada desde la Meca a Medina, 10 años después, en el año 632, Muhammad realizó por primera y última vez el Hajj, que es la peregrinación en persona con todos sus seguidores en la Meca, allí a la Kaaba. Es interesante apuntar de que esto se conoce como el peregrinaje de la despedida. Ya menciono que fue la primera y última vez que Muhammad hizo el peregrinaje, el que se conoce como el Hajj, con sus seguidores en el más importante, por supuesto, del peregrinaje, en el mes importante. Y en este sentido hay que decir de que apuntan las crónicas de que pues la manera en que Muhammad hizo el Hajj pues es la manera en que se copió o se siguió como modelo para las futuras generaciones de musulmanes hasta el día presente. Hay que decir que Muhammad hizo una serie de, por supuesto, cambios importantes de cómo realizar el Hajj, porque recordemos que los politeístas o las prácticas de antes del Islam, que también hacían el Hajj allí, iban a la Kaaba, etcétera, casi que lo mismo. Pero Muhammad hizo algunos cambios importantes, aunque la mayoría de la estructura igual casi que se hacía antes, menciono, en la época de los politeístas, o sea, estas personas árabes que adoraban tantos ídolos y un montón de dioses, etcétera, pues se mantuvo la estructura similar, simplemente que ahora se le dio un nuevo significado, una nueva dimensión. O sea, lo que se hace ahora ya no es en conexión con aquella antigua práctica, sino que ahora hacemos lo mismo, pero significa otra cosa. Significa ahora está en conexión con el Islam, con la nueva práctica. Y en este respecto, pues las fuentes nos dejan ver de estos cambios o islamización de la peregrinación que se realizaba a la Kaaba. También tenemos que apuntar de que allí se dice que Muhammad dio un discurso muy emotivo, muy significativo allí en la Meca frente a sus seguidores, y les habló y les reafirmó de la importancia de no hacer ningún tipo de alianza con los politeístas, con los adoradores, si alguien que no fuese monoteísta, la manera preislámica de estas tribus árabes, porque quedaban todavía algunas tribus árabes que de hecho todavía no habían entrado en el Islam, y les reafirmó la importancia de en este caso se modificaron o alteraron algunos cambios culturales y sociales, en este caso estableciendo, de acuerdo a lo que se había establecido por la revelación del Corán ahora, porque ahora la revelación del Corán tendría que estar por encima en muchos casos de prácticas arraigadas en cuanto a cultura, etcétera, que fuesen en contra de la nueva revelación. Y en este sentido se nos cuenta de que allí la oración que Muhammad hace es una oración emotiva y que hasta el día de hoy pues es considerada como una fuente de inspiración para muchos musulmanes, porque allí Muhammad les dice, y voy a citar textualmente del texto, donde Muhammad dice: escuchen, oh personas, pueblo, mi palabra. No sé si esta va a ser la última vez que me reúna con ustedes en este lugar después de este año. O sea, casi que vaticinando lo que iba a acontecer, ¿no?
No digo que lo supiese, estoy diciendo de que es interesante la manera en que se expresa. Allí da una serie de consejos, sugerencias de cómo tratarse unos a otros, de que ahora pues se debían abandonar aquel tipo de prácticas durante la época del Jahiliya, la época de la ignorancia, como llaman los musulmanes, que debían de tratarse unos a otros como hermanos, que debían de pagar las deudas, que debían de ser honestos, cada cual rendiría cuentas a Dios, y de manera singular, pues habla de cómo ahora los musulmanes eran hermanos unos con otros, la importancia de mantener la umma, la comunidad unida, etc. Y se puede decir de que fue un discurso muy emotivo. Después de esto se dice que Muhammad regresa a Medina y envía emisarios, mensajeros a los diferentes rincones del imperio, especialmente al imperio persa, que era un imperio importante, y el imperio bizantino. Hay que apuntar que para esta época el Islam no se había expandido de la península arábiga, estaba allí. Y de hecho Muhammad también envía cartas a otras tribus árabes, o sea que no toda la península arábiga había aceptado el Islam, como ya les repito. Por tanto, también hay que apuntar de que el imperio persa y el imperio bizantino, que sea el imperio bizantino es la continuación del imperio romano, que era cristiano en este momento, llevaban tiempo en batallas encarnizadas, debilitándose unos a otros y destruyéndose unos a otros. Por tanto, cuando el Islam se expande, también se tiene que enfrentar a estos ejércitos y, por supuesto, es más fácil en este caso, la victoria del Islam fue decisiva porque ya se encontró con un imperio bizantino y el imperio persa que estaban ya debilitados unos a otros. Por tanto, cuando aquella masa de soldados musulmanes se extienden de la península arábiga, pues ya tienen o se enfrentan a un enemigo cansado, derrotado y débil, y por tanto fácilmente borran a todos estos imperios y toman un control importante. Vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, en este sentido, se dice de que el modelo de vida de Muhammad, su forma de vida, su ejemplo, se recopiló también y se nos cuenta de que en este sentido dice que cuando Muhammad regresa a Medina, su salud parece que estaba deteriorándose y llega un momento en que pues un día ya comienza con dolor de cabeza, con fiebre, y en poco tiempo pues fallece en los brazos de su esposa más amada, la que más quería, Aisha, que era la hija de Abu Bakr. Y se nos cuenta de que pues fallece en este caso el profeta. Aquello fue un golpe devastador, tremendo. La gente, muchos no lo querían creer, entre ellos Omar ibn al-Khattab, Omar como le llaman en castellano, no quería creer que el profeta había muerto. Era Omar, recordemos que era uno de los seguidores más próximos de Muhammad y era conocido pues por sus actos. Vamos a hablar de él también más adelante. Se le llamaba Al-Faruq y se dice de que él no creía que el profeta había muerto y estaba furioso que aquel que le dijese que el profeta había muerto, hasta el punto que el único que se atrevió en este momento a desafiar en el sentido de enfrentarse a Omar y decirle mostrarle, Muhammad no era Dios, Muhammad no era un superhombre, no era inmortal, era un hombre, un profeta que simplemente vino a dar una revelación y un hombre simplemente. Y esto es lo que Abu Bakr le quiso hacer mostrar o ver a Omar ibn al-Khattab. Dice el texto literalmente lo siguiente, y cito, dice que Abu Bakr fue donde estaba la gente y anunció delante de Omar, dice: oh personas, aquel que adore a Muhammad, Muhammad está muerto, pero aquel que adora a Dios, Dios vive y es inmortal. Y pues ya finalmente aquello fueron unas palabras tremendas mostrándole, porque el amor y el respeto que sentían por Muhammad, esta comunidad, era tal, hasta el punto de que ahí hubo un conflicto casi entre lo que más tarde se vería, porque entre casi que el punto de adoración y el punto de dónde está la diferencia aquí, ¿no? De que no debían cegarse pensando de que Muhammad casi que era un profeta, pero no era divino ni era más allá, y que era un ser humano y que fallecía. Y esto fue lo que Abu Bakr mostró, como le dice Abu Bakr: aquel que adora a Muhammad, Muhammad está muerto, pero aquel que adora a Dios, Dios vive y es inmortal. Y fueron un momento importante, unas palabras muy fuertes. Y ahora pues hay aquí un asunto de sucesión de los califas, y es el punto que se va a suceder ahora,
porque incluso antes de que enterrasen el cadáver, pues ya estaban los diferentes grupos y facciones debatiendo quién va a ser el líder ahora. Y mencionando otra vez, repitiendo el hecho de que Muhammad no había dejado a ningún seguidor. Cuando él muere en su casa, lo enterraron allí mismo en su casa, no en ningún cementerio, porque se dice que de un profeta era mejor que se enterrase allí mismo, digno de un profeta. Y ahora, ¿quién va a ser el líder? No había nombrado a ningún líder, no había dejado nada por escrito claramente. Habían solamente indicios entre las diferentes facciones que estaban dividiéndose ahora por el poder. Una facción apoyaba a diferentes líderes, pero mayormente había los que decían que Muhammad había nombrado a Ali, que era el yerno de Muhammad porque estaba casado con Fátima, la hija de Muhammad, y además era el primo de Muhammad y el primer musulmán varón que se había convertido. Por tanto, un seguidor cercano a Muhammad. Pero había otra facción que no apoyaba a Ali, y aquí pues ya comienzan los diferentes debate o disensión por la sucesión. ¿Quién va a suceder ahora a Muhammad? Y es cierto, hay todo un incidente que se cuenta desde cómo algunos decían que posiblemente Ali era, otros decían que era Abu Bakr, etc. Pero bueno, el hecho es de que no había nada claro, Muhammad no dejó nada claro, y sucede entonces de que pues se reúnen un pequeño grupo, y este pequeño concilio de pocas personas deciden entonces nombrar a Abu Bakr como en este caso el sucesor o el califa, que simplemente es el sucesor, lo que significa el sucesor, continuador, el frente ahora de la umma, de la comunidad de musulmanes, en reemplazo por la muerte del profeta. Y aquello no agradó tampoco a mucha gente, porque la manera en que se eligió a Abu Bakr no fue tampoco de una manera tradicional como lo hacían algunas tribus árabes en la antigüedad, donde se tomaba un consenso con mucha gente presente, no con un grupo presente. Pero al final, pues la mayoría sí reconocieron a Abu Bakr, aunque hubo una pequeña facción que ya mencionó, no estuvo de acuerdo, y de hecho, cuando esto ocurre, hubieron diferentes insurrecciones o separaciones, o sea que se apartaron y se negaron en este caso a seguir contribuyendo con los fondos que debían integrarse ahora al que está al frente de la comunidad, etcétera. Se habían retirado, o sea, unos, digámosle, musulmanes renegados. Los musulmanes los llaman apóstatas, y de hecho Abu Bakr a fuerza de la espada sometió a estos que se habían atrevido a rebelarse, para dar un ejemplo que nadie se atreviese a desafiar la autoridad del califa. Y realmente con contundencia y mano fuerte, pues Abu Bakr puso orden y control. Pero se nos dice de que se nos habla de que más tarde, pues el tiempo en que Abu Bakr pues se mantuvo como califa no fue mucho tiempo. 2 años después de haber sido elegido, pues se nos dice de que falleció. Y ahora pues se elige a un segundo califa como sucesor de Abu Bakr. Se elige ahora a Omar ibn al-Khattab, Omar como le llaman en castellano. Y aquí esto siguió causando problemas, porque no era el único Omar, el único que estaba aspirante al cargo. También estaba Ali, recordemos, y habían otros aspirantes, pero estos eran los más, digamos, con más apoyo. Pero por segunda vez se volvió a omitir a Ali, que era el yerno y primo del profeta, y esto volvió a causar disensión en que se pasara por alto en el caso de Ali. Ya recordemos que Ali no era cualquiera, estaba casado con la hija del profeta, el primer varón en aceptar el Islam y cercano al profeta, de sus seguidores. También era hijo de, en este caso, un hombre importante, Abu Talib, que había sido el protector de Muhammad en la Meca. Y al parecer algunos dicen que quizás Ali perdió popularidad frente a Abu Bakr y Omar, porque Ali era de hecho más joven que Omar y Abu Bakr, y en la península arábica, en el Medio Oriente, aquellos con más edad se les considera de más estatus, y quizás, dicen algunos que quizás fue por esto. Hay diferentes fuentes y distinción en este hecho. Sea como sea, Omar ibn al-Khattab se convierte ahora en el segundo califa del Islam, y con Omar va a continuar las batallas o guerras de expansión que habían comenzado con Abu Bakr, pero va a ser Omar ibn al-Khattab el que va a expandir
el Islam realmente de manera sorprendente, más allá de la península arábiga, va a ser Omar ibn al-Khattab quien va a conquistar con las tropas, va a conquistar Siria, va a conquistar Lebanón, va a conquistar Egipto, va a conquistar Israel o Judea, va a conquistar el norte de África. Realmente Omar ibn al-Khattab, tremendo un guerrero, y con las tropas de expansión de la comunidad islámica, realmente se le pueden dar crédito a él. Y se nos dice, hay diferentes historias o leyendas que se cuentan unas tras otras sobre el momento en que en el año 637, 638 aproximadamente, conquista o toma Jerusalén. Hay toda una historia donde dice que la ciudad se rinde, dicen que no hubo que luchar, porque allí el que estaba al frente de Jerusalén, el patriarca Sofronius, pues al ver que está perdido, ¿para qué luchar? Se rinden los cristianos, está en control del imperio bizantino, y se dice que pues toman la ciudad. Y es la primera vez entonces que ya el Islam conquista Jerusalén, la tierra de Judea, que hasta este momento está en manos de Roma, por así decirlo, porque el imperio bizantino, recordemos que es una continuación del imperio romano, que ahora era cristiano. Se dice que Sofronius es el que guía por la ciudad, mostrándole a Omar los diferentes sitios sagrados, etc. Y hay un momento en que dicen las crónicas en que Sofronius lleva a Omar al monte del templo, donde estaba el templo en la antigüedad, el templo judío. Y cuando llega allí, el templo judío, el área donde estaba el templo, estaba en un estado de deterioro tal que estaba aquello lleno de escombros y de estiércol, de basura. Era tremendo. Y era algo que se había hecho a propósito. O sea que los cristianos de allí, de Jerusalén, de aquella época, tenían aquel sitio lleno de estiércol, de basura, de escombro a propósito. ¿Por qué? Porque que este sitio tan sagrado estuviese en esas condiciones era para los cristianos de aquella época y de ese momento una confirmación de que Dios ahora había apartado al pueblo de Israel, y era una confirmación de que había hecho un nuevo pacto, entre comillas, con gente de todas las naciones, para que ahora todo aquel que creyese en Jesús como el Mesías, pues esto significaba salvación. Pero el que el templo estuviese en esas condiciones fue algo a propósito para mostrar en este caso como en la teología cristiana, ¿no? Como que Dios había reemplazado a Israel, había apartado, y mira cómo tiene el templo en ruinas como prueba de ello. Y dice las crónicas que cuando Omar llega allí, era tanta la basura, el estiércol, los trastes que había allí, que de hecho cuando encuentran la sección de las escaleras para subir la escalinata, tuvieron que subir como alguien que sube gateando con las manos y en las rodillas, como alguien que sube una montaña de tanto tareco que había, subiendo para llegar al otro lado. Y cuando llegan al recinto donde estaba el santuario, la parte más sagrada, ese recinto allí, también estaba lleno de escombros y de suciedad. Y dice que cuando Omar ibn al-Khattab llega allí, exclama unas palabras que las voy a citar textualmente. Dice Omar lo siguiente. Dice que se paró allí de las rodillas, porque recordemos cómo había subido allí casi que gateando de manos y pies allá arriba. Y dice que se para, y cuando estuvo de pie, dice que Omar exclamó lo siguiente. Dice que estuvo mirando por alrededor y dijo, por aquel que sostiene en sus manos mi alma, o sea Dios, este es el lugar que fue descrito por el mensajero de Dios, por Mohammed. Y se dice que Omar procedió a empezar a tomar escombros y toda aquella suciedad y la empezó a poner en su vestimenta, y luego salió afuera, a las afueras, y la botó afuera. Y los que venían con él hicieron lo mismo, empezaron a recoger los escombros, lo ponían en su vestimenta, como cargando los escombros y botándolo y limpiando aquello. Luego que limpiaron la zona del santuario, dice que hicieron una oración, oraron todos juntos a Dios, con Omar allí presente también. Entonces estamos viendo el momento y se reconoce como el sitio donde estaba el templo de Jerusalén, templo judío, y lo que sucede allí. Sucede entonces de que Omar hizo una serie de reformas, cambios importantes. Por primera vez permitió que los judíos regresasen a Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los romanos prohibieron la entrada de los judíos a Jerusalén, y jamás desde la segunda revuelta contra Roma, la época de Bar Kokhba, los judíos tenían prohibido entrar a Jerusalén. Y cuando Omar llega allí, pues permite que los judíos entren y puedan habitar Jerusalén, permite que los cristianos también y los judíos habiten en la ciudad, con tal de que ahora sean dimíes. Dimíes son simplemente
personas protegidas, que no se convierten al Islam, pero ahora tienen que reconocer que la superioridad de los musulmanes, reconocer su estatus de inferiores o sometidos, y si quieren protección tienen que pagar un impuesto que se llama jizya. Entonces también hizo una serie de reformas permitiendo esta libertad de culto, etc. Y cambios importantes que se conocieron como el Pacto de Omar. A pesar de estas reformas y cambios importantes, realmente no todos estaban contentos con él, y de hecho fue asesinado en el año 644, y de hecho fue el primero de los 3 califas que le siguieron, uno detrás del otro, fueron asesinados por musulmanes descontentos, mataron a sus propios califas. Realmente una gran tragedia, pero el hecho es de que se nos dice de que hay toda una historia, un complot, porque sabía que había conspiraciones. Algunos dicen que fueron los partidarios de Ali, que se conoce como los Shia, que como tal no había Shia, religión aquí como se conoce no una religión, sino como una facción así del Islam. Tampoco había Sunni ni Shia, eran todos musulmanes. Lo que pasa es que había diferentes facciones que apoyaban unos a otros. Con el tiempo es que se va a marcar la diferencia que hoy hay entre Sunni y Shia en el Islam. Entonces, en este caso, sea como sea, se dice de que tampoco es secreto, ¿no?, de que los partidarios de Ali no soportaban a Omar. Y hasta este mismo día, los Shia hablan horrores en contra de Omar ibn al-Khattab. Pero en el caso de los Sunni, pues, que es la mayoría del Islam, Omar es considerado como un valiente guerrero, una persona piadosa, de actos bondadosos, también conocido porque tenía un genio explosivo y era parte de su carácter. Entonces teníamos aquí una combinación de actos de bondad, piadoso, pero también un poco violento, etc. Pero sea como sea, por la mayoría de los musulmanes se considera como un personaje de bien, pero en el caso de Shia hablan horrores de Omar ibn al-Khattab. Por eso algunos dicen que quizás hubo una conspiración aquí cuando se asesina. Luego que muere cuando está gravemente herido y a punto de morir, manda a que llamen a un grupo para elegir al próximo califa. ¿Y a quién elige? Todo el mundo esperando a quién, a Ali. No elige a Ali, elige a Uthman. Entre los que estaban allí fue aquello como una sorpresa que eligiese a Uthman ibn Affan. ¿Por qué fue esto una sorpresa? Porque de hecho se dice que entre los que estaban aspirantes al califato, Uthman era como el más débil en el sentido de apoyadores, de los que le apoyaban. Todo el mundo seguía esperando a Ali, y Ali pues otra vez era pasado por alto. Y de hecho fue Omar el que elige a Uthman, en este caso directamente, claramente como sucesor. Y algunos estaban a favor, otros estuvieron en contra de esa decisión. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí ya que Uthman se ganó problemas o el menosprecio de los seguidores, porque Uthman fue el primero de los califas que se tomó la posición bien en serio y le dio aquella estatus de dignidad, de pompa, de una posición importante. Uthman venía de una familia importante en la Meca, de aristócrata, de gente rica, acomodada, y se dice de que su extravagancia de vestimentas y de califa ahora pues eran notorias, hasta el punto que algunos se pusieron también descontentos porque a sus familiares, gente de su propia familia, los puso en posiciones importantes de gobernadores y en posiciones importantes del gobierno, y aquello molestó a mucha gente. Y de hecho pues ya comenzó a ganarse todavía más enemigos, además de los que ya estaban descontentos por no haberse elegido a Ali otra vez. Vamos a tener que fue durante la época de Uthman donde se va a finalmente codificar el Corán. Hasta aquel momento no había ningún texto como un libro que fuese el Corán, un libro que todo el mundo tuviese, no, porque recordemos que todo era oral, las revelaciones y todo eran memorizaciones orales unas tras otras. Y sucede entonces que un poquito antes, durante la época cuando muere Muhammad, durante la época de Omar ibn al-Khattab, parece que Omar también intentó recopilar un poco, mandó a una serie de eruditos, entre ellos el secretario, el escriba personal de Muhammad, Zaid ibn Thabit, para que se reuniesen a compilar las diferentes revelaciones y las pusieran juntas en un solo texto. Porque recordemos que en aquel momento las revelaciones de Muhammad no había nada escrito, era todo oral, y estaban dispersadas por diferentes gente. O sea que si Muhammad estaba
en un momento, en una ciudad, reunido con un grupo de gente y venía una revelación y anunciaba la revelación, los únicos que oían esa revelación fueron los que estaban allí, pero el que estaba en otro lado no sabía nada, a no ser que alguien contara luego. Y luego estaba en la casa con alguien, en otra casa, no sé, en la casa de Aisha, quien sea, en otro sitio, y venía una revelación y solamente la sabía esa persona, por ejemplo. Entonces había gente con diferentes versiones o diferentes revelaciones. Entonces Omar ibn Khattab manda a recopilar todas estas en un solo texto, y Sa'id ibn Thabit es el que encargado de este hecho. Pero cuando sale el documento, la mayoría de la gente no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque no supieron cómo se recopiló ese Corán. Había gente con otras revelaciones que al parecer no se habían incluido, y quisieron que se hiciera una segunda revisión y edición del texto. La cosa quedó ahí. Omar murió, llegó el califa ahora Uthman, y con Uthman finalmente manda a que los textos que se habían recopilado, que ahora estaban, si no me equivoco, en la casa de la hija de Omar, pues que se trayesen y que se recopilasen junto con otras fuentes para que finalmente se pusiese por escrito el texto definitivo del Corán, tal y como lo tenemos hoy. Y Uthman mandó a que se quemasen y destruyesen todas las demás otras copias o versiones que no estaban de acuerdo o no se habían incluido en esa versión. O sea que eso también causó problemas con otra gente, con otros musulmanes, porque se horrorizaron diciendo que Uthman, ¿cómo se atrevía a erradicar o eliminar lo que ellos llamaban la palabra de Dios, la revelación de Allah? Y Uthman pues mandó a que quemaran todas las demás otras copias que no estaban incluidas en el texto final, que fue editado y compilado, porque ahora Sa'id junto con otros eruditos pues se habían reunido y habían puesto el texto por escrito. Entonces pues aquí quedó conformado finalmente el texto que conocemos como el Corán, que no estaba antes puesto. Después de 2 ediciones finalmente llega el texto tal y como lo tenemos hoy. Hay unos debates que de esto no voy a hablar ahora, y esos son otros temas, de que luego hubo otra versión, un texto que se editó por los califas de Bagdad, es otro tema. Pero el texto del Corán que tenemos hoy es mayormente igual que esta segunda edición por Uthman, luego de que se eliminan las otras copias. Y entonces, 12 años después de estar gobernando, ya Uthman tenía muchos enemigos, y pues llegó el momento en que le dieron también muerte, lo asesinaron. Dice que los rodearon en su casa un grupo de musulmanes también que venían de Egipto, pero que estaban ahora, pues despreciaban a Uthman. Vinieron a la casa de él, los rodearon y en la casa le dieron muerte. Y fue, pues, la casa no estaba protegida. Dicen que incluso cuando luego a los gritos y de escándalos, cuando la gente venía a protegerle y le dijeron que ya estaba muerto, los soldados dieron media vuelta y se marcharon. No había nada que hacer. Finalmente, pues, entierran a Uthman, y con la muerte de Uthman, pues la comunidad pues estaba ahora más dividida, que una división tal que jamás se volvió a recuperar, ¿ya? Porque vamos a tener, y esto vamos a explicarlo ahora, que finalmente de los que quedaban, finalmente ¿quién queda ahora más importante de todos? Ali. Y finalmente Ali es el que va a ser elegido como califa, no sin oposición, porque había otra gente que se oponían a Ali también. Entre los que se oponían a Ali estaba Aisha, que era una de las esposas de Muhammad, del profeta, y la esposa más querida y respetada por los demás. Aisha estaba en contra de Ali, y de hecho ella y otros seguidores de Muhammad, importantes, discípulos importantes, conspiraron en su momento para darle muerte a Ali. Y se nos dice que este era un problema de que había, porque desde que Muhammad estaba vivo, parece ser que Ali había menospreciado a Aisha, y pues que ella como que, no sé, no le perdonó aquello, tenía algo, no sé, por dentro, no le perdonaba. Y sea como sea, ella no estaba de acuerdo en que Ali fuese califa. Y se conspiraron con varias personas para destituir a Ali, acusaron a Ali de no haber protegido a Uthman. Y el asunto fue que Aisha, con otros discípulos de Muhammad y demás otros seguidores, otra facción, reunieron todo un ejército y se fueron a la batalla a luchar contra Ali, para matar a Ali. Y esto se conoció como la batalla del camello, porque fue realmente en el camello en que iba montado Aisha, alrededor donde se formó toda esta batalla, donde finalmente Ali ganó y derrotó y dio muerte a los seguidores, o estos otros seguidores que andaban con Aisha. Aisha no la mató
por lógica, ¿no? Es la mujer del profeta, una figura importante. Ella regresó a casa, pero el camello donde iba montado murió. Y realmente fue una gran victoria para las tropas de Ali, que no, en este sentido pues ya mostró en este caso una consolidación del califato. Tenemos entonces que los problemas tampoco de Ali acabaron aquí, porque como cuando Ali se toma posición como califa, pues vamos a tener de que pues manda a quitar de las posiciones importantes a todos aquellos miembros de la familia de Uthman. Recordemos que Uthman había puesto gente importante de su propia familia en cargos importantes, y Ali empezó a quitar a aquella gente, a apartarlos y a nombrar a otros diferentes gobernadores, y se fue ganando enemigos. El sobrino de Uthman, llamado Muawiyah, era el gobernador de Siria, y cuando Ali mandó a otro gobernador para que tomara su lugar, Muawiyah se negó y ahora se rebeló contra el califa y reunió un ejército superior, muy grande, para luchar contra el califa, abiertamente. Y vamos a tener que Ali también reunió un ejército muy grande, apoyado principalmente por los iraquíes, Irak, porque Ali fue el que de hecho conquista Irak y era popular allí. Y llega el momento en que se nos cuenta de que en el año 657 Muawiyah con sus tropas de Siria parten a enfrentarse al ejército de Ali en una batalla cerca del Éufrates, y allí están las dos tropas frente a frente para la batalla. Sucede entonces que ninguno se atrevía a luchar contra el otro. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es la primera vez que dos ejércitos musulmanes están a punto de matarse unos a otros, lo cual era tremendo. No significa que ya no hubiera otros enfrentamientos, por ejemplo, cuando Abu Bakr, que hubieron algunos musulmanes que se rebelaron y con fuerza de espada Abu Bakr los aniquiló. Pero no era un ejército, era una pequeña facción. Estamos hablando de que ahora había dos ejércitos bien grandes y poderosos, uno frente a otro, luchando ahora por control. Y sucede entonces que estuvieron por varias semanas debatiendo allí unos con otros, como dice el dicho en lenguaje popular, y perdón por la expresión, sacándose los trapos unos a otros, porque esta es la manera en que se hacía por la cultura de las tribus árabes, unos a otros, diciéndose, en este caso, inculpándose unos a otros, acusándose unos a otros, y así estuvieron por varias semanas. La cosa no se resolvió y aquí hubo que ir a la batalla. Dos ejércitos musulmanes, unos contra otros, matándose unos a otros, y parece ser que en la batalla las tropas de Ali iban ganando. ¿Y qué sucede? Que Muawiyah, astutamente, gracias al consejo de uno de sus generales, tuvieron una idea brillante, y en las puntas de las lanzas de la caballería de Muawiyah engancharon diferentes Coranes. Y cuando las tropas de Ali vieron que aquello estaba enganchado el Corán en las puntas de las lanzas, comprendieron el mensaje que Muawiyah quería decir, que el asunto no debería resolverse ahora por la batalla, sino por el Corán o por Dios en este caso. Y sucede entonces que Ali se vio a aceptar aquello como un momento de tregua y ahora de resolver el asunto, de hacer un pacto, una tregua aquí. Y vamos a tener, claro, Muawiyah fue astuto, ¿no? Estaba perdiendo la batalla, pero cuando Ali decidió acceder, después de estar casi ganando a Muawiyah, aquello no le gustó a una facción de sus seguidores que vieron aquello como una ofensa, porque para ellos Ali había sido elegido por derecho propio, por Dios divinamente en su posición como califa. Y si Ali ahora pactaba o tenía algo que negociar con Muawiyah, era una ofensa. ¿Cómo el califa va a negociar con este rebelde? ¿Está diciendo que este rebelde está en la misma posición del califa? ¿Cómo se tiene? No puede. Es algo que fue como una traición. Lo vieron una facción de los grupos de la gente de Ali, lo vieron como una traición. Y le guardaron resentimiento y comenzaron a planear ahora para darle muerte. Y esta facción que se separa de las tribus, del grupo de Ali, se conoce como los Khawarij. Khawarij, esta facción que ahora comienzan a preparar un ejército propio para luchar contra Ali ahora, porque le dicen que es un traidor. Y aquel que se ha desviado de la senda correcta, aunque sea el califa, tiene que ser incluso asesinado y es permisible. Sucede entonces que Ali se enfrenta a una batalla contra los Khawarij y casi que los aniquila a todos, pero se nos dice de que inmediatamente surgieron diferentes grupos y se levantan a luchar contra él.
vamos a tener entonces de que precisamente va a ser uno de estos Khawarij, porque luego de esta batalla entre Muawiyah y Ali, 2 años después, finalmente pues llegan a una tregua, y sucede que Muawiyah se queda en Siria, y Ali no puede hacer nada, que ello todavía enfureció más a la gente, y fue precisamente este descontento entre los mismos seguidores de Ali, que eran esta facción de los Khawarij, pues precisamente uno de estos Khawarij, uno de estos hombres llamado Abdurrahman planea entonces, junto con otros, fue el asesino de Ali. Fue, dice, el que le dio muerte. Le dio, con una espada envenenada, le dio un espadazo en la frente. Y pues así murió asesinado Ali, en este caso el califa. Y aquello fue tremendo, imagínense qué tremendo, un machetazo, un espadazo con una espada envenenada en la misma frente. Y así muere trágicamente el califa. Y a la muerte de Ali, pues entonces ya Muawiyah, que estaba en Siria, indiscutiblemente se convierte en califa también y en líder, en este caso absoluto, de la comunidad islámica. Ya no hay quien se lo ponga, es bien poderoso. Y de hecho Muawiyah, que venía del clan de los Omeyas, establece toda una dinastía de califas, donde su hijo también es nombrado califa, y diferentes generaciones de califas, hasta España, que llegan con Al-Ándalus, donde también se establece el califato de los Omeyas. Entonces ya aquí tenemos el poderío de que establece la dinastía de Muawiyah. Y es lamentablemente toda esta historia convulsa, trágica, ¿no? Porque incluso cuando Ali muere, su hijo Hassan, pues momentáneamente parece que lo habían elegido, él finalmente se rinde, y en este caso ya Muawiyah, recordemos, toma control absoluto. Y así vamos a tener ya pues este momento importante, luego de la muerte del profeta, los diferentes debates y enfrentamientos unos con otros, hasta el punto de asesinar a los califas, batallas unos con otros, terrible, fue una historia, un momento digamos que trágico, y que ha marcado desde aquel momento hasta el presente la diferente desunidad que ha existido entre las tribus árabes, entre los árabes hasta el día presente. Digamos que quizás en la historia el único momento en que hubo momentáneamente, quizás un poquito, casi 20 años de paz, digamos, entre comillas, fue la época en que Muhammad estaba vivo. Porque antes de Muhammad, recordemos que ya hemos hablado de las diferentes tribus árabes enfrentadas unas con otras, aquello era normal, ¿no? Y cuando Muhammad estaba vivo, momentáneamente, por casi 20 años, mantiene unida a las tribus. Y cuando Muhammad muere, vuelve otra vez toda la desunión hasta el día actual, que vemos todos estos conflictos, enfrentamientos, divisiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues hasta aquí con este vídeo, con esta sección de nuestra historia. Ya en próximos vídeos vamos a hablar un poquito más también sobre las diferentes conquistas del Islam y los problemas que van a ir desarrollándose con esta expansión. Recordemos que fueron batallas tremendas entre el imperio bizantino, representado por los cristianos, y en este caso los musulmanes por un lado, y realmente fue una época muy convulsa. Gracias a todos por la atención, gracias otra vez a todos. Si tienen alguna pregunta, dejen algún comentario y siempre que aportar al respecto. Hasta un próximo encuentro donde continuaremos con esta serie sobre la historia del Islam.